Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga. En este día quiero compartir con ustedes un mensaje que le he puesto por nombre El trono de misericordia y juicio. Pero antes quisiera entonar un canto. Este canto me inspira para el tema que vamos a predicar hoy y quisiera compartirlo. Espero que sea de bendición. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y una nueva creación. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que me limpia de todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que me limpia de todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y una nueva creación. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que nos limpia de todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Aleluya. Solo la sangre de Jesús marca la diferencia. En esta hora quisiera invitarlos a que vengamos a la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, leer del verso 1 hasta el verso 6. Apocalipsis 4, del verso 1 al verso 6, dice la palabra del Señor: Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Quiero hacer una oración. Amado Padre Celestial, en esta hora te presento la palabra, Señor, la palabra que hemos leído. Te pido que tú la abras, que tú la magnifiques, que la luz de ella pueda llegar profundo al corazón. Señor, yo quiero rendirme a ti, yo soy tu instrumento en esta hora, soy solamente tu micrófono,
Padre, eres tú el que habla, yo no quiero decir nada de mi propia cuenta, quiero que seas tú, Señor, quiero rendirlo todo a ti y quiero que selles mis labios antes de que yo diga algo incorrecto. Padre, me rindo a ti, Señor, y solamente te pido que me uses conforme a la revelación que nos ha sido regalada. Este mensaje del cielo, ayúdanos, Padre, para poder llevarlo directamente al corazón de las personas. En el nombre de Jesús, por todas esas familias, por esos altares familiares, por esas personas, individuos también que se conectan y nos ven por este medio, te pido, Señor, que hables a las vidas y que toques corazones. En tu santo y todopoderoso nombre, Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Muy bien, gloria al Señor. El trono de misericordia y juicio. Quisiera añadirle a la lectura que hemos presentado hoy algo que nos dice el libro de Hebreos capítulo 8 en el verso 5. Dice la palabra de Dios en esta cita: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Bendito sea el nombre del Señor. El tabernáculo que hizo Moisés lo hizo conforme al modelo de la visión celestial. ¿Qué fue lo que vio Moisés? Bueno, lo que Dios le mostró a él es muy similar o es exactamente lo mismo que estamos viendo en esta lectura de la visión celestial, de la adoración celestial de Apocalipsis 4, del 1 al 6. Antes de ir a los tipos, para hacer una comparación entre la visión y lo que hizo Moisés, quiero como establecer un fundamento hablando de lo que dice la palabra del Señor. También fíjese que Primera de Tesalonicenses 5:23 hace una alusión de cuáles son las partes que componen todo nuestro ser. Dice Primera de Tesalonicenses 5:23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Y dice: espíritu en el centro, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Encontramos entonces que la composición de nuestro ser implica espíritu, alma y cuerpo. Y así también está diseñado el tabernáculo de reunión. Es un tipo del tabernáculo de carne en el que quiere morar Jesucristo en la forma del Espíritu Santo. Fíjese que el tabernáculo estaba compuesto por tres principales secciones. Una eran los atrios, otra era el lugar santo y la otra era el lugar santísimo. Los atrios son un tipo del cuerpo, de lo que está en el exterior. El lugar santo es un tipo que habla del alma o la mente, dice el profeta. Y también el espíritu, que está en el centro, según Primera de Tesalonicenses 5:23, el espíritu es un tipo del corazón, de donde emana la vida. El espíritu es el que da vida. Ahora sí, con ese fundamento, el tipo del tabernáculo con respecto a la visión de Apocalipsis 4 nos muestra varias similitudes. En los atrios estaba ubicada la fuente de bronce. Moisés hizo la fuente de bronce. Fíjese que el Antiguo Testamento relata que Moisés mandó a todas las mujeres de Jerusalén a que le dieran espejos, de sus espejos, y él tomó los espejos y creó ese fondo en la fuente de bronce, donde tenía que ser lavado el animal del sacrificio. Los corderos para el sacrificio tenían que ser lavados en esa fuente de bronce. En los atrios, la fuente de bronce está tipificando el mar de vidrio. Ustedes ven que en la visión que leímos de Apocalipsis 4 se habla de un mar de vidrio. Moisés hace en la fuente de bronce basándose en lo que ve en la visión de Apocalipsis 4, hace el mar de vidrio. Pero también es un tipo bien interesante que nos habla de que el sacrificio solamente sería recibido primero si era lavado. Y eso, más adelante vamos a hablar un poco más de eso. Luego, en el lugar santo estaba el candelero con las 7 lámparas,
que según lo que vimos en Apocalipsis 4, son los 7 espíritus de Dios. Y finalmente vemos que en el lugar santísimo estaba el propiciatorio, donde la columna de fuego descansaba. En el lugar donde descansaba, la columna de fuego colgaba sobre el propiciatorio, que era esa estructura que estaba sobre el arca, en la que estaban 2 querubines inclinados uno frente al otro, viendo hacia abajo. Ese propiciatorio es un tipo, ese lugar santísimo con el propiciatorio es un tipo del trono de Dios, que está en el centro de toda esta gran visión de Apocalipsis 4. Notaron que hablé hace un momento de que primero tiene que ser lavado la ofrenda o el animal del sacrificio en las aguas de separación para poder ser recibido. No podía sacrificarse un cordero sin pasar primero por el lavacro, por las aguas de la fuente de bronce. Y fíjese que la palabra del Señor nos habla a nosotros de que también nuestro ser debe pasar por ese proceso. Dice Efesios 5 en el capítulo 25 y 26, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra es un lavacro que nos limpia. No en vano, Cristo, cuando en una ocasión en que lavó los pies de sus discípulos, tuvo un discípulo que no quería dejarse lavar los pies. Ustedes saben de quién hablo, el apóstol Pedro. Él le dijo: tú no me lavas los pies jamás. En San Juan 13, puede leerlo. Y el Señor le dijo: Pedro, si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Y Pedro le dijo: no solo mis pies, entonces todo mi cuerpo. Y él le dice: no, solo los pies. En San Juan 15, Cristo explica y dice: vosotros ya estáis limpios por la palabra que habéis escuchado. La palabra nos limpia, la palabra es un lavacro. Usted tiene que venir a través de la palabra, es el camino para poder ser aceptado y recibido. Usted no puede avanzar más adelante sin pasar por el principio, que es el lavacro de la palabra. Tiene que venir por la palabra, no por su imaginación. No es que Dios me va a ayudar en esta forma que yo pienso, no por una emoción, no porque yo sentí esto o yo soñé esto, o porque no es que voy a ir al cielo porque allí está mi mamá y la quiero ver. Todo tiene que pasar por el filtro de la palabra, por el lavacro de la palabra, para estar seguros de que esa fe ha sido aprobada y recibida. Tiene que recibir la palabra para que la palabra lo pueda recibir a usted. Ahora fíjese que lo siguiente que quiero hablarle es que en el pasaje de Apocalipsis 4, en el verso 5, se habla de unos relámpagos y unos truenos. Le voy a leer nuevamente ese verso 5 de Apocalipsis 4. Dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Fíjese que ¿qué representa este trono de donde salen relámpagos y truenos? Nos está hablando de juicio, de juicio. Los quiero invitar para empezar a hablar del trono de juicio. Los quiero invitar a Éxodo en el capítulo 19, en el verso 16. Éxodo 19, 16. Ahí les voy a leer. Quiero que vayamos paso a paso para que usted entre en esta inspiración de lo que dice la palabra del Señor. Dice: aconteció, Éxodo 19, 16 en adelante, dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, como en Apocalipsis 4, 5, ¿vio? Y dice: y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba. Jehová había descendido sobre él en fuego y en humo, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera.
Quiero que entre en la visión de lo que es esos relámpagos, esa voz de bocina, esos truenos, ese humo como el de un horno que estremecía a todo el monte. Sigue diciendo el verso 19, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo, cada vez más. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Este texto nos está contando lo que significó para el pueblo de Israel conocer al Dios que los había creado. Varias generaciones después de Adán, de Caín, de Abel, encontramos que el hombre no puede entrar a escuchar la voz de Dios sin estremecerse en su presencia. En Éxodo 20, 19 dice además la palabra, y dijeron a Moisés, este es el pueblo, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. El mensajero dice, ellos querían una ley, ellos pidieron una ley, Dios quería darles gracia que había provisto por medio de un cordero, pero ellos querían una ley. Así que era un terrible choque el que un pueblo con la condición pecaminosa que tiene toda la humanidad viniera a conocer ahora a su Hacedor, al que lo había creado, el cual tiene una característica: Dios es un Dios santo. La palabra del Señor dice en el libro de Habacuc, capítulo 1, verso 13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Piensa en eso, un Dios que es muy limpio de ojos para ver el mal. Con razón, Él decía que se mantengan, que no traspasen el límite, que no se acerquen, porque caerá multitud de ellos. Él no podía tolerar entrar en contacto con el pecado. Ahora piense usted, traiga a ese Dios terrible, cuya presencia hace estremecer a las personas que lo encuentran. Tráigalo a este momento presente, a este tiempo actual, a la condición de las personas. Esa sensualidad vulgar con que el mundo quiere vestir a las personas, o más bien desnudarlos. Ese orgullo altivo que mantiene la nariz de las personas arriba, apuntando hacia arriba, cuando en vez de eso deberían estar de rodillas con su rostro en tierra, inclinándose en humildad al Señor. Ese espíritu de burla que se ríe de lo que es bueno, de lo que es santo, de lo que es noble. Todos esos espíritus no pueden sostenerse ante esa presencia, y esa bocina suena más y más y más alto. Esto es como, si tuviera que explicarlo, imagínese usted, mi amigo, mi amiga, que usted, no sé, tal vez un padre de familia o una madre de familia, y que usted llegue a su casa y encuentre a alguno de sus hijos, muchacho, muchacha, tal vez un preadolescente, 13, 14 años, y que lo encuentre ahí con algunas malas amistades, bebiendo licor, fumando y quién sabe qué más. ¿Cómo se sentiría usted de que hayan hecho eso en la casa que usted les ha puesto para protegerlos, para cuidarlos, para refugiarlos? ¿Cómo se sentiría usted? Usted se sentiría primero que nada entristecido por lo que están haciendo, también enojado por el atrevimiento de que hayan hecho semejante cosa. Usted se mostraría indignado porque han cometido semejante cosa. Es normal, es natural. Y usted es un hombre o una mujer que nació en pecado. Ahora piense en el Dios de la gloria, aquel que es muy limpio de ojos para ver el mal. Mis hermanos, Él requiere santidad, y esa santidad tiene un fin muy práctico, tiene un fin muy provechoso, el tener compañerismo con Dios. Porque cuando andamos en el pecado, andamos distantes de Él, andamos ausentes del Señor, poniendo nuestra mirada en las cosas que no convienen. La palabra del Señor nos habla de cómo conviene la santidad. La palabra del Señor nos dice que sin santidad
nadie verá al Señor. ¿Usted quiere tener una cita con Dios? Sin santidad nadie le podrá ver. La palabra del Señor dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La palabra del Señor remarca: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. La santidad verdaderamente forma parte de la naturaleza de Dios. Así que este Dios, cuando quiere entrar en contacto con el hombre lo que encuentra es juicio, un juicio destructivo verdaderamente. Y como dice la palabra, Dios es fuego consumidor. En ese sentido, el trono de Dios, ese trono que vemos en Apocalipsis 4:5, es un trono de juicio. Pero no siempre. Ahora, la visión de Apocalipsis 4:5 tenemos que ubicarla en el tiempo. Esa visión está exactamente posterior al tiempo del rapto de la iglesia. Si ustedes, no sé cuántos notaron que Apocalipsis 4:1 dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y oí la primera voz como de trompeta hablando conmigo. Una voz como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré qué cosas sucederán después de estas. Este texto de Apocalipsis 4:1 está exactamente coronando todo un proceso. Para los estudiosos de la Biblia, entendemos que Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3 es el relato de 7 edades de la iglesia gentil. El desarrollo de la historia del cristianismo, de la iglesia, desde los días de Jesús hasta el tiempo final, que está ubicado en la edad de la iglesia a la Odisea. Así que se ve todo el relato histórico de el mensaje a las 7 iglesias es un mensaje dispensacional, las 7 dispensaciones que tuvo la iglesia gentil a lo largo de 2000 años. ¿Y con qué corona? Con el rapto de la iglesia. Cuando dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta, debemos recordar que Cristo dijo: yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Y dice: una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá. Usted sabe, en el capítulo 1 de Apocalipsis, cuando Juan entra en la visión celestial, cuando entra en la presencia de Cristo glorificado, él lo identifica: oí una voz como de trompeta y me volví y caí como muerto delante de él. Ese era Jesucristo glorificado. Así que Apocalipsis 4:1 está hablando del rapto de la iglesia. Apocalipsis 4:5 entonces está hablando del trono de Dios después del rapto de la iglesia. Es muy importante hacer esta aseveración para que usted sepa ubicar exactamente de qué estamos hablando. Porque no siempre fue juicio. Es natural que un hombre que nació en pecado, al entrar en contacto con la presencia de Dios, sienta cómo ese Dios, ese fuego consumidor, lo haga estremecerse. Es entendible, porque Dios muy limpio es de ojos para ver el mal. Sin embargo, también la palabra de Dios nos habla de misericordia. Ahora quiero llevarlos a un pasaje que se encuentra en el libro de Levíticos, capítulo 16, en el verso 14. Levíticos 16, 14 dice... Levíticos 16, 14, vamos a leer del 14 hasta el 16. Dice así: tomará luego de la sangre del becerro y rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas.
Al respecto, el mensaje en el cual yo me estoy basando para predicar esto es Apocalipsis, el mensaje predicado por el profeta de Dios llamado Apocalipsis capítulo 4 parte 3. Quiero leerles algo que él dice ahí. Él dice, ellos rocían el propiciatorio, y el propiciatorio es el altar donde uno se arrodilla y pide misericordia. Lejos esté de nosotros que lo quitemos alguna vez de nuestras iglesias. El altar antiguo, bendito sea el nombre del Señor, donde el hombre puede arrodillarse y clamar a Dios por misericordia. Y la misericordia es rica y está fluyendo libremente de la sangre del Señor Jesús. Ahora, también esa es la misericordia. Eso es el propiciatorio. Vea qué interesante. Estuve revisando qué significa la palabra propiciatorio, que es lo que representa y tipifica el trono de Dios. Aquí en la tierra, en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, se encontraba el propiciatorio. Él tenía que ser cubierto con la sangre. La palabra propiciatorio quiere decir que tiene la capacidad de hacer propicia o adecuada una cosa. Piensen en eso un momento. Es algo, un propiciatorio es algo que tiene la capacidad de propiciar, de hacer propicio o adecuado una cosa. Imagínese usted lo que estamos viendo, aquel trono de juicio, cómo se torna en misericordia, ese trono que tira relámpagos y truenos, cuya presencia mata, que hizo al pueblo de Israel decir, habla tú con nosotros, mas no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ese propiciatorio que representa el trono de Dios, tan terrible como fuego consumidor, en juicio, un trono de juicio, de un ser que es muy limpio de ojos para ver el mal, se torna en trono de misericordia cuando es rociado con la sangre del Cordero. Benditos, por eso estaba cantando ahora, solo de Jesús la sangre. Es lo único que torna el juicio en misericordia. No hay otra cosa. Solo de Jesús la sangre. Es lo único que puede tornar el trono de Dios del juicio que destruye nuestras vidas a la misericordia que la rescata. Vea usted cómo dice en la lectura que tuvimos ahí en Levíticos, dice que se debía rociar la sangre en el propiciatorio. Dice además que esa sangre, que tenía que llevar la sangre, velo adentro, a ese lugar santísimo. Y dice que también tenía que usarse de la misma manera para todo el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. ¿Qué fue lo que les dije yo ahora de Primera de Tesalonicenses 5:23? Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. Fíjese, hay gente que dice que Dios lo que quiere es lo de adentro, que lo de afuera no importa. Pero aquí la palabra dice, Dios quiere santificar todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Él quiere santificar todo nuestro ser. Él quiere una mente limpia, Él quiere un espíritu limpio, un corazón limpio, Él quiere un cuerpo limpio, santificado. Y vivimos en un mundo en medio de estas impurezas, y lo único que nos puede santificar es la sangre del Cordero. Por eso el sacerdote tenía que rociar de sangre todo. Tenía que rociar de sangre primero el tribunal de juicio para tornarlo en misericordia. Porque Dios quiere, si Dios viviera en este corazón con todas sus faltas, yo como ser humano, con mis errores y mis faltas, yo moriría en la presencia del Señor, porque ya lo hemos dicho, Él es muy limpio de ojos para ver el mal. Pero por medio de la sangre, Dios detiene su juicio. Cuando Dios ve la sangre, lo hizo allá en Éxodo capítulo 12, en la última gran plaga, la mortandad, la muerte de los primogénitos en Egipto. Cuando él vio la sangre, se detuvo, el juicio se detuvo. Y cuando él ve la sangre en el propiciatorio, también. ¿Cómo tenía que entrar ese sumo sacerdote? Tenía que entrar con la sangre. Una vez al año para la expiación, entraba con la sangre. La sangre tornaba el juicio en misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. En cuanto también entonces, que es
la sangre en el trono de juicio lo que lo torna en misericordia. Sin esa sangre, mis hermanos, estamos perdidos. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 10, verso 19 hasta el 22. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es el gran sacerdote? Jesucristo, el sumo sacerdote de nuestra profesión. Dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ya usted oyó el mensaje. ¿Qué es lo que nos enseñó la palabra del Señor? Que es por medio del lavacro de la palabra que podemos pasar. Aquel cordero, para ser examinado, para ser recibido, para ser aceptado como el holocausto por el pecado, como la propiciación del pecado, tenía que pasar por la fuente de bronce que representa el lavacro de la palabra de Dios. Pero después que Cristo toma a su novia, entonces, como lo hemos dicho, cuando ya Cristo viene y se lleva a su iglesia en el rapto, se tornará en un trono de juicio. En realidad, el mensaje de este día es un mensaje corto. Yo quería hacer este énfasis sobre la diferencia, lo que sería juicio y destrucción para nosotros, se ha convertido en misericordia y gracia. ¿Por qué? Porque tenemos la sangre del Cordero. Pero un día esa sangre será quitada del trono. Cuando la novia sea levantada, esa sangre será quitada. ¿Y qué va a pasar con usted, mi amigo, mi amiga que está viendo este mensaje? ¿Está su alma lista para, si hoy Cristo se llevara a su iglesia, si hoy viniera la gran tribulación, si hoy aconteciera el fin, ¿en qué estado está su alma? ¿En qué estado está su corazón? ¿Está usted preparado para esa hora? La palabra del Señor nos dice en el libro de Hebreos capítulo 4, verso 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Dice: para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo quiero rescatar aquí la palabra oportuno. Cuando algo es oportuno, no se atrasa ni se adelanta. Ocurre cuando tiene que ocurrir. Oportuno socorro significa que fuimos socorridos exactamente en el momento que íbamos a perecer, en el momento que íbamos a fracasar, que íbamos a fallar, que íbamos a morir. El oportuno socorro es aquello que encontramos cuando podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿En qué forma un hombre o una mujer mortal podría entrar en esa condición? Confiadamente al trono de la gracia. Porque ha venido, como dice la palabra, purificado los corazones de mala conciencia, en plena certidumbre de fe, lavado los cuerpos con agua pura, en el lavacro de la palabra, que usted pueda venir conforme a la palabra de Dios y someterse al examen de la palabra, por el lavacro de la palabra, saber que usted tiene plena certidumbre de fe. En esa condición usted puede acercarse al trono de la gracia confiadamente. Y si usted logra llegar confiadamente al trono de la gracia, usted vio que en la visión de Apocalipsis 4 había 4 seres vivientes alrededor del trono. Esos son los guardaespaldas del Señor, los que custodian la presencia del Señor. Cuando el hombre pecó allá en el Edén, encontramos que Dios pone a uno de estos seres vivientes con una espada de fuego que se revolvía en la entrada de la puerta oriental al jardín. Ya habían perdido acceso a ese trono de la gracia. Tenían que adorarlo desde afuera del paraíso. Vaya usted y vea a un profeta de Dios que estaba en la condición incorrecta. En Isaías 6, el profeta Isaías está en el templo y viene la presencia de Dios y vienen estos querubines diciendo: santo, 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 el Señor Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Vea usted a este hombre diciendo, un profeta
un profeta de Dios diciendo: hombre muerto soy. Porque siendo un hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey. ¿Qué es lo que ocurre cuando cuando no podemos entrar confiadamente al trono de su gracia? Porque no hemos venido con plena certidumbre de fe, porque no hemos pasado por el lavacro de la palabra, porque tenemos manchas en nuestros ágapes, porque venimos incorrectamente. Vamos a decir lo mismo, la expresión que dijo Isaías retrata claramente el sentir de cada corazón que entra en la presencia del Señor indignamente. Hombre muerto soy. Son las mismas palabras del pueblo de Dios cuando dijo que Moisés hable con nosotros y no Dios, para que no muramos. Estar en la presencia del Señor indignamente es muerte, es juicio, es destrucción, es fuego consumidor, a menos que la sangre esté en el propiciatorio. Si la sangre está en el propiciatorio y usted se ha hecho uno con su sacrificio, hermano, vea, el Antiguo Testamento relata que cuando el pecador tenía que traer el cordero como ofrenda por su pecado, había una instrucción, había una reglamentación, un orden que seguir. El sumo sacerdote tomaba al corderito y lo examinaba. El cordero tenía que ser perfecto, no le podían faltar dientes, las pezuñitas, los ojos, todo tenía que estar perfecto. Tenía que ser un cordero sin tacha. Lo maravilloso de esto es que dice la palabra que lo examinaban, lo lavaban en el lavacro, en la fuente de bronce, y cuando iban a degollarlo, el pecador ponía su mano sobre la cabeza del animalito, y cuando era degollado el animal y el animalito empezaba a estremecerse porque se estaba desangrando, el pecador sentía el estremecimiento de ese animal, entendiendo que ese animal había muerto en lugar de él. Y lo maravilloso de este requisito era que Dios le pidió al sacerdote que examinara al cordero que fuera sin falta. Dios nunca le dijo al sacerdote: examíname al pecador, porque ya sabemos que en un pecador no puede haber perfección. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos que no hay justo ni siquiera uno. Por cuanto todos pecamos, todos están destituidos de la gloria de Dios, declara la palabra. Así que no hay un hombre en esta tierra que pueda venir a la presencia del Señor en su calidad de hombre sin ser estremecido por el terror de la muerte, de la destrucción, porque venir ante Él es fuego consumidor. Y muchas veces, tengo que decir que muchas veces las personas toman a poco esto, bajan la guardia, descuidan su vida espiritual. Los predicadores les hablan la palabra, los predicadores les dicen lo que dice la palabra y ellos se vuelven descuidados en su vida espiritual. Y aún hay predicadores que cometen el error de predicar con temperamento. Le voy a decir algo que yo creo con todo mi corazón. Dios no necesita predicadores bravos que prediquen la palabra de Dios. Quizás usted piensa: el hermano Eric está bravo. Yo no estoy bravo. De todo corazón, yo no estoy bravo. Lo que Dios necesita, y es lo que yo quiero tener cada vez que yo venga a este lugar a predicar la palabra, es temor y temblor por ese Dios que es fuego consumidor, pero también es gracia y misericordia. Yo no quiero venir a jugar a la iglesia a este lugar, ni quiero que usted juegue a la iglesia sabiendo que esto puede ser juicio. No se burlen de las cosas de Dios, respeten las cosas del Señor, que son santas. Tome en serio la palabra de Dios, tome en serio la vida en el Espíritu, tome en serio el darle su vida a Él. Tómelo en serio porque Él lo está haciendo. Cuando Él fue al Calvario, Él no fue a jugar al Calvario, Él dio hasta la última gota de su sangre. Dios no le pidió al sacerdote que buscara perfección en el pecador, porque sabemos que es un pecador y no tiene perfección. Ponía su mano, sentía el estremecimiento y su pecado era perdonado. Por medio de la sangre, la ofrenda era aceptable. Y un día Cristo fue al Calvario a morir por usted y por mí. Y sabe una cosa, el día que usted
ponga sus manos sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El día que usted, con un corazón sincero, examine, poner sus manos sobre Él significa considerar lo que Dios hizo, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Considerar que Él no tenía que hacerlo, pero lo hizo por usted, para su salvación. Considere eso, porque como dice el profeta, hace el profeta una pregunta: ¿has puesto tus manos sobre el Cordero de Dios? ¿Has sentido su dolor? ¿Sentiste esas escupas en su rostro? ¿Esas espinas en su sien? ¿Esos clavos en sus manos y pies? ¿Esa pesada cruz? ¿Lo has experimentado? ¿Lo has considerado? Porque hay algo que ocurre en el corazón del creyente cuando examina, cuando pone sus manos sobre el Cordero. El deseo de pecar se va. Cuando vemos lo que Él hizo por nosotros, ya no queremos pecar, ya no queremos fallarle más. Queremos vivir para Él, queremos ser dignos de semejante evangelio, queremos ser dignos de semejante sacrificio. ¿Es su vida digna de semejante sacrificio, mi amigo, mi amiga? Con todo mi corazón espero que lo pueda ver. En el oportuno socorro está la misericordia y la gracia, pero para eso usted tiene que venir al trono de la gracia confiadamente, y esa confianza es el fruto de conocer a su Salvador. Yo estaba meditando hoy sobre algo que escuché de un amigo ministro que me gusta mucho cómo predica. Nuestro hermano Juancho estaba hablando de que lo opuesto de la fe es el temor. Y me gustó mucho cómo lo dijo, bien bonito. Yo también lo he dicho tanto para la fe como para el amor, porque la palabra del Señor dice dice dos cosas. En el libro de Romanos, la palabra del Señor dice: todo lo que no procede de fe es pecado. Si usted no lo puede hacer con seguridad, hay pecado, su conciencia lo reprende. Pero Primera de Juan, que habla sobre una conciencia, dice que si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos para el Señor. También dice que es el perfecto amor el que echa fuera el temor. Vea, por ejemplo, yo tengo dos hijas que yo amo mucho, muchísimo. Ellas son un gran regalo que Dios me ha dado. Si alguna de estas muchachas mías anduviera por allá por la calle y viniera por allí un diablo y les dijera: ¿sabes que tu papá ya no te ama más? ¿Sabes que tu papá no quiere saber nada más de ti? Quiere que te largues, no quiere volver a verte. ¿Sabe qué pensarían mis hijas? Que ese hombre está mintiendo, porque ellas me conocen, porque ellas me aman y yo las amo, y ellas saben, por el amor que nos tenemos, ellas tienen confianza de acercarse a su papá para contarle las cosas, para compartir con él, para pedirle consejo, para hacerle preguntas. Tienen confianza. ¿Por qué? Porque saben que su papá las ama y que el amor de su padre no es bajo condición. Como nuestro Dios, Él nos ama con un amor incondicional, pero sus promesas sí son bajo condición. Su amor, la expresión de su amor en el Calvario fue gratuita. Dice la palabra de Dios que Él murió por los pecados de toda la humanidad. Pero también dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas el que no cree ya es condenado, dice la palabra. Se trata de tener confianza. Se trata de tener una relación de amor con Jesucristo. Se trata de venir a Él, al trono de su gracia, confiadamente. Él viene con un presente. Él viene para romper el hielo. Él viene y dice: muy bien, tú estás perdido, cometiste estos pecados, naciste con estas características pecaminosas de tus padres y de tus abuelos. Estás perdido. Y yo voy a venir a pagar tu cuenta y voy a morir al Calvario. Yo no necesitaba ir al Calvario, pero lo voy a hacer por ti, porque te amo. Él viene como un acto de buena voluntad. Él viene y muere. Él reconcilia al cielo con la tierra. Él trae la reconciliación. Dios reconcilió todas las cosas por medio de Jesucristo. Y ahora usted, ante semejante muestra de amor, usted quiere honrar. Usted quiere ser digno de ese amor. Usted quiere corresponder la sangre en el madero. Usted quiere corresponder semejante amor. Y ahora usted viene arrepentido. Ahora usted viene obediente. Ahora usted viene entregado, rendido. Ahora usted viene interesado en saber cuál es su voluntad. Y usted va a empezar a dejar esto
o a hacer aquello. Cosas que no hacía, las va a empezar a hacer. Cosas que antes hacía, va a dejarlas atrás, porque usted va a empezar a darse cuenta de cuál es la vida que agrada a Dios. Y va a venir al trono de su gracia confiadamente, mi hermano. Y va a hallar, por lo tanto, gracia para el oportuno, no para el tardío, sino para el oportuno socorro. Finalmente, dice la palabra del Señor en Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Esta es una advertencia. Un día va a venir el rapto y Dios se va a llevar a su iglesia, y el trono de misericordia será tornado en un trono de juicio. Más le vale, querido amigo, querida amiga, responder al llamado del mensaje en este día. Llamadle en tanto que está cercano, en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vea qué promesas le da a la persona que se arrepiente. ¿Cómo puede usted perseverar y porfiar en el pecado cuando hay alguien que lo ama, que pagó semejante precio y que está esperando con los brazos abiertos para poder darle esto? Porque mis pensamientos, dice el verso 8, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, dice el verso 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié, para lo que la envié. Yo confío, mi hermano, mi hermana, en que la palabra de este día que usted ha escuchado no volverá vacía. Si usted es un creyente y ha bajado a la guardia, tenemos un Dios amplio en perdonar, pero Él no es un juguete, no es el juguete de su burla para tenerlo en poco. Él tiene que ser adorado en espíritu y en verdad, respetado. Él es un Dios santo, y el que quiera tener compañerismo con Él tiene que santificarse. Tiene que venir por el lavacro de la palabra en certidumbre de fe, confiadamente, para llegar al trono de su gracia y hallar oportuno socorro. El lado opuesto es: quita la sangre del propiciatorio, el trono se torna en trono de juicio, su presencia mata, y usted se pierde sin Cristo, cuando tuvo la oportunidad, porque la palabra de Dios le habló. Espero que este mensaje visite muchos hogares. Espero que este mensaje hable a muchos corazones. Ojalá que muchos lo compartan y muchos lo oigan, porque hay un tiempo para el oportuno socorro. Si usted quiere esa misericordia está ahí hoy, pero no sabemos qué va a pasar mañana. Si usted necesita saber más, en la publicación de este video vamos a poner algún número de contacto o algún correo para que usted nos contacte y le daremos el respectivo seguimiento. Pero no se quede de brazos cruzados cuando la misericordia y la gracia están a las puertas de su vida. De todo corazón le pido a mi Señor que los pueda bendecir, y de todo corazón oro en esta hora que su palabra no vuelva vacía. Padre, hemos predicado el mensaje, hemos hablado de un trono de juicio, cuyo juicio se detiene porque ha sido rociado con la sangre preciosa del Cordero de Dios que tanto amamos. Gracias, Señor Jesucristo, por morir en el Calvario. Gracias porque un domingo como hoy tú trajiste resurrección, Padre, el poder de la resurrección y la victoria a los que en ti creen. Padre, ayuda que esta palabra corra como tú lo describiste en Isaías, que corra a los diferentes rincones y lugares y que traiga una respuesta, que no vuelva vacía, que alcance las almas, que alcance los corazones. Esa es mi petición, y esta es, Padre, de lo profundo de mi corazón, lo que te quiero pedir en este día. En el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo.
Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta la próxima.